¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver este instrumento de medición que tiene diferentes nombres o es conocido con diferentes nombres. Uno de ellos es pie de rey, calibrador Vernier Vernier o simplemente calibrador. Nosotros lo vamos a identificar como Vernier, ¿sale? Ok, ¿cuáles son las partes que tiene el Vernier? Tiene primero una regla que está graduada en milímetros y tiene una escala de nonio que nos va a permitir medir las milésimas de milímetro que podríamos tener en la medición. Después, en la parte superior, en esta parte de aquí, tenemos un tornillo. Ese tornillo nos va a permitir fijar nuestra lectura, es decir, va a hacer una presión con las dos reglas, con la escala de nonio y la regla, para que éste no se mueva hacia ningún lado. En esta parte tenemos las mordazas interiores, que nos va a permitir precisamente medir longitudes de algunas piezas mecánicas o de algunas cosas internas. En la parte de abajo tenemos las mordazas externas, que nos va a permitir medir longitud de algunas piezas en la parte exterior. También al final vamos a tener este vástago que nos va a permitir medir profundidades, ¿sale? Y finalmente hay algunos que no tienen esta parte y otros que sí, que nos sirve para nosotros poder desplazar nuestro carro de la escala de nonio para poder tener una medición correcta. Cuando nosotros empezamos a realizar las mediciones, tenemos que tener cuidado de que nuestro instrumento de medición, en este caso el vernier, esté debidamente limpio. Si yo cierro este calibrador, tiene que dar una medición de cero, ¿sale? Entonces, si no nos da la medición de cero, lo que tendríamos que hacer es limpiar nuestras mordazas, tanto internas como externas, y también limpiar nuestro vástago para tener una medición adecuada. Otra de las cosas que también tenemos que hacer es cuidar que nuestro pieza a medir siempre esté de esta área hacia abajo y de esta área hacia arriba. ¿Por qué razón? Pues obviamente aquí tenemos un hueco y aquí tenemos otro hueco que ese no va a estar midiendo. Al igual en nuestro vástago también tenemos una especie de ranurita que no llega, que no está hasta el final, entonces tenemos que cuidar que nuestra medida sea en esta parte de aquí, ¿sale? Una vez dicho esto, vamos a empezar a generar la interpretación de la lectura que nos está dando nuestro instrumento de medición. Bueno, y aquí nos dice que son 9 milímetros con 35, 9.35 milímetros, ¿sale? ¿Cómo sería la medida? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es contar. Tengo que visualizar esta línea del cero y entonces ahí empiezo a contar la cantidad de milímetros que hay hacia mi izquierda, ¿sale? Entonces, yo sé que aquí hay 5, 6, 7, 8, hay 9 milímetros. Y para encontrar la parte del 35, lo que tenemos que hacer es ver de la escala del nonio cuál línea coincide perfectamente con la escala de nuestra regla. Y si se fijan, coincide perfectamente esta línea que está aquí. Si nosotros hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta que en nuestro 3 está un poquito pasadita. Entonces vamos a la siguiente línea que sería el, la mitad entre el 3 y el 5, ¿sale? Entonces es 3 y 5. Y de ahí es de donde sale el 3 y el 5. Ok, vamos a hacer otra medición. Vamos a hacer esta otra medición y contamos primero la cantidad de milímetros que hay. Hasta aquí hay 3 centímetros, por lo tanto hay 30 milímetros, pero me fijo que hay más de 30, ¿sale? Entonces sería 31 milímetros, que ya está en la parte de aquí de abajo. Y ahora vamos a hacer un zoom para ver
cuál es la línea que coincide perfectamente. Entonces, si nos vamos a la línea del 7, nos damos cuenta que no coincide, pasa un poquito, pero la del 7,5 sí, entonces sería los 31 milímetros con el 75, ¿sale? Entonces, básicamente, concluir este instrumento, o para hacer una especie de resumen, podemos decir que las líneas o la escala del nonio tiene que coincidir perfectamente con la línea de arriba. ¿Cuál es una de las desventajas de este instrumento? Es precisamente la interpretación de los datos, ¿sale? Pero fuera de eso, nuestro instrumento sí es extremadamente preciso, ¿sale? Hay algunos otros tipos de instrumentos que nos van a quitar esa parte de interpretación, pero también vamos a tener otro tipo de desventajas al utilizarlos. Bueno, ahorita el objetivo de este video es precisamente que ustedes enseñen a utilizar este instrumento. Muchas gracias.